Para personas inquietas, Capital Radio. Y nosotros seguimos, vuelvo a repetir, con un día que ya parece que el verano se metió. Bueno, me imagino que en el sur llevarán tiempo con el verano, nosotros no, ¿sabes? Bueno, tenemos a la persona adecuada para hablar de un tema. Ahora, fíjate que hemos hablado de lo del hotel de Punta, el hotel más pequeño del mundo, no de Punta Nada, sino el hotel más pequeño del mundo en la isla del Hierro. Y yo me llamó la atención, lo he dicho un montón de veces ya, desde una semana que estuve allí, que vi en dirección al parador un letrero de vaca, cuidado con la vaca. Me llamó muchísimo la atención y por ello vamos a hablar con don Juan. Don Juan, ¿las vacas son autóctonas del Hierro? Claro, a unas sí y otras no. Hay dos razas autóctonas de ganado bovino. Una es la vaca canaria y otra que está en todas las islas prácticamente. No sé si en la Gomera de Hierro quedan algunas y Lanzarote. Entonces no están prácticamente, ¿no? Pero Fuerteventura, Tenerife, Gran Canaria, las tres tienen vacas canarias, sobre todo Gran Canaria y Tenerife. Y después la vaca palmera, que solamente está en La Palma, con algún ejemplar fuera. Y son razas autóctonas, por supuesto. Ahora, también hay muchas vacas aquí, que son, por ejemplo, la frisona, la Holstein, la que llaman la holandesa, esa blanca y negra, una vaca de leche muy, muy lechera, que no es autóctona, y unos cruces que se suelen traer para carne. El cruce del Hierro hay una ganadería muy interesante porque es ecológica de carne, pero no trabaja con razas autóctonas. Bueno, todo tiene su nicho y todo tiene su sitio, ¿no? Y bueno, en el caso del Hierro, me imagino que serán esas vacas las que se habrán encontrado con ellas. Es un trabajo muy, muy bonito y muy interesante. No, es que yo te decía antes del inicio de esto que hoy íbamos a hablar de los animales invasores, ¿no? Y entonces yo pensé, esto, ¿quién trajo esas vacas? Esto es de los guanches. ¿Cuándo se puede decir una raza es autóctona? O sea, cuando estaba antes de los guanches, hace 400 años, 300, ¿cuánto, Juan? Vamos a ver, eso depende de muchas cosas, pero primero, vamos aclarando. Antes de los guanches no había aquí animales domésticos, porque no había humanos. Entonces, no puede haber animales domésticos, sí pueden haberlo, cuando los han soltado navegantes, como algunos piratas que soltaban cabras en las islas para después ir y cazarlas y tener donde comer, etcétera. Pero no era el caso de la época y no había ningún animal, digamos, doméstico. Había, sí, posiblemente, no es seguro, posiblemente había colmenas que después los guanches, los aborígenes, porque los guanches son, bueno, son los de Tenerife, los aborígenes las aprovechaban. Los primeros aborígenes que vinieron con las siguientes especies. Vinieron con caprino, cabras, ovejas que no tenían lana, sino solo pelo, que lo cual le dio lugar a que los cronistas se confundieran mucho. Cochino, cerdo, y perro, y también gato, porque hay restos arqueológicos donde se encuentran todos esos animales. Después llegaron ya los europeos y introdujeron los bovinos, las vacas, así que pues normalmente tienen más de 500 años, ¿no? En algunos casos 550, bovinos, porque eran muy importantes para trabajar. Cambiaron, por supuesto, transformaron todos los sistemas de cultivo, porque los aborígenes cultivaban, incluso regaban, y trajeron también el burro, trajeron un caballo que se convirtió en una raza, pero desapareció, que era la vaquita canaria, trajeron los camellos, y no sé si alguno más, bueno, por supuesto gallinas y palomas, ¿no? Aunque nosotros teníamos aquí, antes de los orígenes, dos palomas salvajes que todavía existen, afortunadamente, y están en expansión, que es la paloma turqué y la paloma rabiche. Son reliquias del pasado, por su
una pone un huevo solo y bueno, pero es así. Es decir, que todo es introducido, lo que no significa que sea una plaga, ¿no? O sea, son animales que se introdujeron por diferentes razones antes o después y que eran importantísimos para el desarrollo económico de aquella época, era fundamental, tanto los aborígenes como los posteriores. Ahora bien, han Vale, entrado... Sí, dime. Ajá. Sí, pero antes de eso, o sea, el aborigen, sí, creo yo que tuviera algún animal doméstico, ¿o no? Es que lo ¿O acabo no de había? decir. Los aborígenes Sí, pero... tenían, lo acabo de decir, lo voy a repetir. Cabra, oveja, cochino, Ah, vale, vale, porque yo te perro. entendí que la cabra no estaba porque necesitaba un humano. Digo, pues si el aborigen Claro, era antes, un antes de los humano, humanos, ¿no? es que antes de los humanos, antes de los aborígenes, no estaba. La trajeron los Ah, aborígenes. vale, 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 vale. Sí, ahora sí, pues que hay una descoordinación. Vale, entonces el aborigen ya tenía la cabra y tenía el burro y tenía... No, el burro no. Hay... La cabra, la oveja, el cochino, el perro y el gato. El burro fue después entonces. El burro vino después. Los animales Y grandes vino el después. mulo desapareció. No, Yo me no, el burro acuerdo. sigue. En Fuerteventura sigue, hay una raza de burro canario, que es el burro majorero, Pero y no que es sigue. mulo, es burro. Burro, el Yo me mulo es acuerdo, un híbrido. yo me acuerdo de los mulos, te voy a decir por qué me acuerdo. Me acuerdo de los mulos en La Palma porque los tenían, bueno, ya eran independientes, creo que eran independientes, en los almacenes de los plátanos y tenían los mulos para ir a la finca, cargar los mulos con las piñas de plátanos y traerlas al almacén. Y eran Es, mulos, no es, eran ni es- burros ni caballos. exacto, exacto. El mulo no es una especie, es un híbrido. Un híbrido que prácticamente no tiene capacidad reproductora. Aunque ha habido excepciones en que alguna mula ha parido, pero muy, muy, muy difícilmente. Y estos son el burro es producto de una yegua, la hembra del caballo, con un burro macho. Vale, Ajá. No lo sabía. No lo sabía. pues sí, Y es lo ese, que hay. Y en La Palma existen todavía en la caldera, para incluso para llevar, cuando tuvieron que arreglar el camino que sube, ese kilómetro vertical que hablamos, que sube desde Puerto Tazacorte hasta el Time, esto tuvieron que arreglarlo, el material lo llevaban en mulo, porque no había otra forma de llevarlo, ¿no? Entonces la gente protestaba, siempre gente ignorante, los pobres animalitos cargados, pues claro que están cargados, que para eso han sido seleccionados, creados y producidos como híbridos, ¿no? Para trabajar. Una cosa es trabajar y otra cosa es matarlos a trabajar. Un mulo puede subir tranquilamente a lo mejor 100 kilos de peso sin problema. Le metes 150 y te lo estás cargando. Por ejemplo, ¿no? No sé exactamente cuánto, pero hay que tener en cuenta que eso es lo que hay. El mulo. Y el mulo, si quieres ver mulos, y alguno de los oyentes quiere ver mulos, bonitos mulos, hay una fiesta unos días antes de San Benito en la laguna que se llama el Paseo del Burro. Y meten en la ciudad de la laguna unos animalitos que solo venían a trabajar cargados con la leche, con diferentes productos para vender en la laguna. Y que sale de la Plaza de Adelantado y se llega hasta San Benito. Y hay unos mulos que lo tiene una gente del norte preciosos. Hay una asociación que los cría, que todavía le da utilidad, pero que lo hace más bien por mantener una tradición, porque son muy bonitos, muy desarrollados. Y bueno, hay que tener en cuenta que el oeste americano se hizo a base de mulos, fundamentalmente, ¿no? Todo que tiraron de las carretas y todo ese tinglado. no eran Y caballos, eran mulos. eran caballos también, caballos eran para los jinetes, para los cowboys, que los cowboys americanos aprendieron de los mexicanos. O sea, Sí, sí, los que eso eran sí lo jinetes, sabía. Sí. y los Sí. mexicanos de los españoles. O sea que el Mustang, que es el caballo de, del oeste, por autonomacia, el Mustang viene de la palabra mesteño. Eran caballos que se le escaparon a los españoles y que se difundieron por América, ¿no? Ahora, sí, hay especies invasoras. ¿Esas se pueden llamar invasoras? Bueno, fueron traídas con toda intención para la subsistencia de la población. Pero hay otras especies invasoras, por ejemplo, vamos a llamar la cotorra de Kramer,
son animales que se han escapado y que están destrozando nidos de especies de aves auténticas, están haciendo mucho daño, no solo aquí, sino en la península. Hay verdaderas bandadas que por la noche, por el atardecer, se ven pasar por determinados sitios y que están haciendo mucho daño. Otras especies invasoras, y se trajeron con un fin, pero con un fin que no era el de alimentar a la población, el de divertir a una cierta parte de la población, que fueron los muflones y los árboles, muflones de Tenerife y los árboles. Los trajeron para cazarlos, para pegarle tiros. Hay gente que se divierte con eso. Bueno, pues que conste que la cacería tiene otra faceta. La faceta de la cacería es del conejo. El conejo es una plaga y hay que controlarla. Y controlarla un perro y hurón es una forma muy ecológica de controlarla, ¿no? Pero ¿Y el hurón, por ejemplo, es una especie invasora o no? Por curiosidad. No, fue traído, es invasora, no es invasora, se ha hecho invasora en algunos sitios, pero afortunadamente la están controlando porque se han escapado algunos y se han reproducido. Pero no, lo que se traían para cazar con los perros, se trajeron seguramente de la península o de Berbería, y la trajeron para practicar la cacería. La cacería en aquella época tenía dos fines: uno, luchar contra la plaga de los conejos, que no tenían la enfermedad que tienen ahora los conejos, y otra para que la gente se alimentara, ¿no? Como los buchones se traían para que robaran palomas que se pasaran al caldo de una época en que la proteína brillaba por su ausencia, ¿no? O sea, son traídos de manera digamos, consciente. Después están otros animales que no habían anidado, pero eso es una dinámica que fluctúa a nivel de todo el mundo, ¿no? O sea, hay animales que se instalan, como por ejemplo la garza. La garza que no anidaban en la antigüedad empezó a anidar, y en todas las islas hay garzas en este momento, ¿no? Y otros y por supuesto plantas, las hay al punterazo, y la peor es el rabo de gato, ¿no? Aunque hay otro, el tejo, que es una planta espinosa que también es un follón luchar contra ella, que está por ejemplo en la mesa mota y en otros lugares, y esos sí son invasores, porque nadie lo ha traído conscientemente para, digamos, un fin humanitario, un fin de beneficio al sector, a la población humana que existía en las islas y que tenía que subsistir y mejorar. También los caballos, por supuesto, se trajeron. Como dice bien, estaban los mulos, que eran el animal de carga, el que en la época esa los empaquetados pusieron. Pero sabes, también iban también los mulos al monte, me acuerdo, y venían cargados de pinillo en La Palma, pinocha aquí, y venían cargados, y me acuerdo que le pagaban por una carga de esas 100 pesetas en los años 60, al principio de los 60, al mulero, y con eso vivía el hombre, ¿no? Porque hacía 2.000 pesetas al mes, y con aquello se vivía con una cierta dignidad, ¿no? Sin lujo y nada, pero era una forma de ganarse la vida. Y bueno, por lo tanto tampoco se puede considerar invasor. No sé si antes nombré los camellos también, que también se trajeron para Fuerteventura y Lanzarote, pero ojo, que había en todas las islas, ¿eh? En todas las islas había camellos. Pero quizás en La Palma yo camellos vi poco, no sé tú, pero yo vi poco. Pues pero los había y muchos. Hay fotos ¿sí? antiguas, yo tengo varias. Hay, por ejemplo, unos camelleros en el Marquito, que es un sitio con agua, reunidos, una foto antigua. Estamos hablando de hace un siglo, o sea que no, siglo 120 años o así, sí. Y está Sacorte, para el plátano también se utiliza Sacorte, me refiero al valle, también se utilizaba el camello. Estaba en todas las islas. En Tenerife yo recuerdo ver, aparte de los camellos de turistas, recuerdo ver todavía camellos trabajando en los años 70 y largo, ya que todavía había algún camello. Ahora se dedican fundamentalmente al turismo, y hay una buena iniciativa magnífica, estoy esperando que salga de una vez, que es la producción de leche de camella, que está en toda la infraestructura, está un grupo de empresarios de Fuerteventura con eso, está todo estudiado ya. Lo que pasa es que creo que han tenido que desmantelar el tema del frío, porque, bueno, tuvieron problemas con la empresa y lo vuelven a
remontar otra vez. Espero que a lo largo de este año salga esa leche, porque es una leche que aparentemente tiene bastantes ventajas, sobre todo con la gente diabética. Se intenta investigar por qué, hay suposiciones, pero no está claro todavía. Pero parece que debe contener algún tipo de insulina que de alguna forma no se procesa en el estómago humano y que puede llegar al intestino y ser absorbida y tener esas propiedades, ¿no? Pero bueno, Vaya, ahí está bueno. otra de las especies. Me apunto porque ya yo estoy en el club, ¿sabes? Estoy en el club. Pues Si mire, fuera verdad, lo que pasa es que tendría que cambiar la cabeza para ver si me tomo el primer vaso de leche, pero si me dice que tiene insulina, me lo pujo, ¿eh? ¿Sabes? yo sé que tiene insulina, tiene propiedades con la diabetes, pueden ser propiedades directas o indirectas. Bueno, esto se basó en un estudio científico que yo leí, en dos pueblos pegados, dos pueblos, o sea, no, dos poblaciones, no sé cuántos habitantes tendrían, pero no estamos hablando de 1 millón, sino dos, bueno, de 1.000, 2.000, 3.000, pegaditas, una a la otra, todo el medio ambiente el mismo, todo no sé qué, y unos bebían leche de camella y otros no. Y la incidencia de diabetes en los que bebían leche de camella era muy inferior a los otros, ¿no? Y por ahí se ha empezado a investigar y están muy interesadas las sociedades de pacientes de diabetes. La española mismo lo ha mostrado su interés y bueno, mala no es, desde luego. Cara, supongo que sí, pero más cara que la leche de vaca un rato, porque una camella nuestra puede producir 15 litros y una vaca 35, ¿no? Y bueno, y la técnica de ordeñar una camella es bastante complicada, más mano de obra, etcétera, ¿no? Pero una cosa es cara y otra cosa, pero otra cosa es que sea buena. Yo Sí, me sí, la tomaría. que sea viable, ¿no? Que sea ¿Eh? viable. Y que sea viable, ¿no? No, viable sí es. Porque, Viable sí es porque ya los Emiratos y todo esto están produciendo leche y tienen camellas de 40 litros seleccionadas ya. O sea, eso está ahí. Lo que pasa es que nosotros tenemos la exclusiva europea. Los productos de fuera de Europa están puestos, digamos, entrecomillados, están en stand-by porque pueden traer enfermedades y todo eso. Y el único camello europeo que hay es el camello canario, que es muy parecido al camello sahariano, pero es canario. no hay. Uh-huh. Eso es algo autóctono, canario. Algo Sí, está que no es. declarado como raza autóctona. A ver, razas autóctonas hay 3 de caprino, 3 de ovino, o sea, cabras, ovejas, vacas hay 2, el burro que dijimos, el cochino negro, el camello, la abeja, están y en vías de eso, y los perros, claro. Pero estamos hablando de ¿Y razas de abajo, la abeja por qué, Juan? porque Si es la una abeja es oveja común. que lleva mucho tiempo aquí y es la abeja negra canaria. Ahora precisamente yo he estado detrás de todos los reconocimientos de prácticamente todas las razas, bien muy Ajá. directamente, como el caso de las cabras, o bien apoyando a las asociaciones, como el caso de prácticamente todas. Digo, he estado con el burro, he estado bueno, el cochino, realmente el rescate lo hicimos otro veterinario y yo, en los años 80 y poco. Y hoy el cochino es una población saludable en el sentido de que hay Sí, mucho hay que cochino. decirle a nuestros oyentes que es el cochino negro, de lo que está hablando Juan. El cochino negro canario, una raza totalmente diferenciada, que en el año 82 existían 22 reproductores, 2 machos y 20 hembras en toda Canarias. Hoy hay más de 1.000 reproductores, lo cual significa por lo menos 5 o 6.000 animales en el censo, ¿no? Y bueno, pues eso es, ese cochino estuvo a punto de desaparecer y tiene unas características especiales que en este momento se están estudiando en la Universidad de Las Palmas. Ya se ha estudiado parte, pero parece que tiene una grasa más saludable que la grasa del otro cochino que lo podemos comprar en el supermercado, que llaman el blanco, que no es blanco, sino y el color es lo de menos, son otras características. Es un cerdo que llaman industrial, de líneas industriales que se cruzan entre sí para dar un producto final, ¿no? Entonces, ese tipo de cochino, la grasa, que tiene mucha menos grasa y, desde luego, menos saludable. La grasa es importante, ¿por qué?
porque era la manteca. El aceite era carísimo, pero la manteca se utilizaba para freír un huevo. Vamos, yo recuerdo en Garafía un huevo de gallina canaria, gallina lavada, de las que están en el campo, de las que Sí, están camperas, que se comiendo llaman camperas, en el ¿no? estercolero, ¿eh? Campera. Sí, campera. Camperas son todas las que están sueltas, pero campera canaria. Y frito en manteca de cochino negro, vamos, eso es de una exquisitez, claro, el colesterol también También el sí, no, eso colesterol no habla. aplaude, O ¿no? sea, de cosas Pero vamos, desagradables, no, de astorbastatina no vamos a hablar, ¿sabes? no, ¿Por no, qué? no, no. Sí, sí, eso ya lo dejamos porque si no, ¿qué va? Bueno, seguimos con el tema de los animales invasores. Estabas hablando de la cotorra. ¿Esa Sí. cotorra de dónde vino? ¿O Esa cómo cotorra vino? viene de pajarería. Por cierto, Ah, que de hoy pasé pajarería. de pajarería, sí, me refiero de tiendas de animales. La Sí, gente sí. tiene su cotorrita en su casa, en una jaulita. Yo en mi casa me quería con todos esos tipos de bichos, pero todos. Cotorras, loros, hasta un mono, pájaros de diferentes especies. Mi madre le encantaba, por supuesto, canarios, pero hasta ahí aparecía hasta un cernícalo y una graja, ¿no? Bien, entonces todo eso estaba allí en mi casa, pero todo el mundo tenía cotorra. Uno iba acabo de venir del mercado de la Laguna y digo, mire, que quiero unos peces para unas carpas para mi estanque, que tengo un estanquito aquí en la puerta de la casa. Está prohibida vender las carpas. Digo, ¿cómo? Prohibida vender carpas. Un listado que se han sacado, no sé de dónde, porque unos peces sí y otros no. No son peces en periodo de extinción, son peces de estanque y están prohibidos venderlos. ¿Estamos locos o qué? O sea, ¿le hacemos daño a los peces eso? Si los ponemos, oiga, usted diga, oye, no me meta usted un pez en una pecera redonda que no se puede ni mover. No, usted va y lo denuncia, pero teniendo los acuarios que tiene un montón de gente, aficionados, los peces impresionantes, y eso o sea, es una cosa de loco. Está prohibido vender palomas en el mercado, aunque estén anilladas. Y pájaros lo mismo, aunque estén anillados. O sea, la mayoría, hay algunos que se permiten, ¿no? Los diamantes, por ejemplo, se permiten, no sé por qué, pero eso sí se permiten. El piquito de coral, no sé si se permite, pero el piquito de coral se ha silvestrado en Canarias. Es una especie invasora. Afortunadamente no tiene mucha incidencia, está una serie de poblaciones más o menos aisladas, y bueno, y ahí está. Y ahora no es cuestión tampoco de ir a pegarle tiros a esos pajaritos, ¿no? Porque no se han convertido como las cotorras en una verdadera plaga, y hay una competencia de esos pajaritos con los pájaros nuestros. Oye, Todavía, y sí, otro sí, sí. pájaro que está simpático, que antes yo no lo veía, y ahora se ve, pero por todos sitios, que es el mirlo. ¿Eso Bueno, de dónde es? el mirlo tuvo una cosa, en la época de expansión, que fue cuando antes se veía poco, ¿verdad? Y ahora están todos en las ciudades, el Todos Parque Miguel lados. Sanabria, que no encuentro. Y es que fue cuando empezaron los pesticidas, el mirlo, al tener más formato, más tamaño, los aguantó mejor que otros pajaritos tipo capirote, el El mosquitero, periquito. estos pajaritos. Pero el mirlo aguantó más y empezó a ocupar parte del nicho de los otros, los insectívoros, ¿no? Aunque el mirlo es omnívoro, come insectos, pero también come uvas, lo cual los viticultores están mosqueados con los mirlos. Entonces el mirlo ha proliferado por esa razón. Y hay mucho, además un animal inteligente, bonito. A mí no, desde luego no me molesta nada ver y es autóctono. O sea, ha estado Ah, siempre aquí. no, no. Yo pensé que No me no, molesta nada que verlo. lo que había venido de fuera o algo, ¿no? ¿Vale? No. El mirlo turdú, Merulus cabrerae, es una subespecie canaria. El cabrerae es una subespecie canaria. O sea, el mirlo tiene una amplísima distribución. Como la granja en La Palma, que dice, no, la granja solo está en La Palma, quieto. La granja posiblemente estuvo en casi todas las islas y desapareció, posiblemente. Pero grajas hay en Europa, hay grajas. La Pirrocorax, o sea, la graja, la chova piquirroja, como se llama allá, porque la graja
en la península es otro animal, es un animal un poco más pequeño que el cuervo, que vive también en comunidades y es uno de los animales más inteligentes que hay. Y bueno, hay unos trabajos de Konrad Lorenz, el premio Nobel de Medicina, un biólogo etólogo magnífico sobre la granja, ¿no? Y por supuesto autóctono. Ahora, las especies más características de nuestro archipiélago como aves son las palomas, porque son especies, no subespecies. La granja es una subespecie, el mirlo es una subespecie, el pinzón es una subespecie, el pinzón azul es una especie, o sea, hay una diferenciación genética mucho mayor. Las subespecies vienen a ser como el equivalente de la naturaleza de las razas de animales. O sea, nosotros tenemos la especie caprina, pero tenemos la raza majorera, palmera, la nentobe, un montón de especies, de subespecies, o mejor dicho, razas, ¿no? Pues esto, lo que pasa es que mientras que la subespecie la ha moldeado la naturaleza, la raza la ha moldeado el ser humano. Vale. Yo pensé que la granja, porque era endémica de La Palma, y después la he visto en Europa, en el norte de Europa, la he visto en varios sitios, y me quedé flipando. Digo, si estos decían que era solo de La Palma. Digo, no. Es cierto, bueno, es cierto. A mí me dijeron en su época que las intentaron traer para Tenerife, soltarlas y no proliferaron. No aparecieron cuando tenían un hábitat teóricamente muy similar al de La Palma para poder los mismos cultivos, no me refiero exactamente, pero al Tenerife hay almendros, en La Palma hay almendros, que son zonas que tienen una serie de insectos en el suelo. Muy semejante, ¿no? Sí. Y además en la zona de Santiago del Teide, pues casi es El Paso, ¿no? Claro, exacto. Tú estás diciendo, o sea que, o El Paso Santiago del Teide, pero bueno. No, yo creo que El Paso Bueno, sí, para no ofender a nadie, ¿no? sí. Para no ofender a nadie. Oye, Juan, nos ha dado un curso como siempre, eres una persona muy didáctica y yo creo que eso nos viene bien a los canarios para ir aprendiendo cositas, aprendemos cositas y bueno, los oyentes lo agradecen. A ciertas edades lo que hay que hacer es eso, transmitir los conocimientos que uno ha adquirido, si no, la vida no sirve para nada. Si no es capaz de regalar lo que te han regalado, entonces eres un miserable. Venga. Sí, no terminamos hablando cosas que no, ¿sabes? De enfermedad o de política, que es peor, ¿sabes? Yo creo que política no. La gente necesita descansar, ¿sabes? La gente necesita descansar de lo que hay. Hablar en la radio de política. No es porque no me interese, soy un ciudadano y me interesa, pero no. Yo sé de lo que sé. No, estamos igual. Fíjate tú que yo tengo una profesión más complicada que la de periodista, pero me cuesta. Sí, efectivamente. Oye, muchísimas gracias por estar ahí y seguimos anotando cositas, ¿vale? Venga. Un saludo, Juan. Un saludo a todos los oyentes y a ver si el jueves podemos estar aquí, si los médicos nos dejan, los deja el gobierno, de Europa, nos deja Putin, nos deja Trump, no lo sé. Ya, a ver, porque hay que consultar con un montón de gente. Sean buenos y hasta la próxima semana. Capital Radio.